Vamos a leer Hebreos 9 del 13 al 22. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para poder abrir tu palabra y conocer más de ti a través de lo que dice tu santo libro, Señor. Te ruego que me guíes, Padre, que tomes el control completo de mi ser, para poder exponer tu palabra y enseñar a los tuyos acerca, Señor, de la sangre del nuevo pacto. Te pido, Señor, que controles mi pensamiento, mis palabras, mi ser completo, Padre, con tu Espíritu Santo, para poder hacer esta tarea de tal manera que tu nombre sea glorificado. Dame humildad, Señor, para predicar, y sé tú guiando a tu pueblo para escuchar, y sé tú guiándome a mí para exponer. Que el nombre de Cristo, el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo sea exaltado, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La sangre del nuevo pacto. La sangre, hermanos, es de suma importancia para nuestra fe. Lo repito, la sangre es de suma importancia para nuestra fe. ¿De dónde saco esta conclusión? ¿O de dónde sacamos esta conclusión? Pues de la Santa Biblia. Y puedo decir que más que importante, la sangre es trascendental para nuestro credo, para nuestra alma y para nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, si la sangre es importante, o es esencial, o es trascendental, entonces requiere que estudiemos el asunto de la sangre con seriedad. Y hoy vamos a tener un breve asunto de la sangre, pero nuestro estudio no tiene un enfoque biológico, sino teológico.
O sea que no voy a enseñar acerca de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, del plasma, ni de las plaquetas. Tampoco haré un énfasis en el tipo de sangre que existen, el O positivo o el O negativo o el AB negativo o cualquier otro. No va a ser acerca de eso. Nuestro estudio tiene que ver con un enfoque más importante acerca de la sangre, más profundo y de mayor impacto. Esto no significa que estoy desvalorizando el estudio biológico o los microbiólogos acerca de la sangre. No, para nada. Solamente hago una afirmación que ustedes deben saber. La sangre es vida y el estudio de la sangre desde la perspectiva teológica es superior a cualquier otro estudio. Entre otras cosas, porque tiene que ver con un destino eterno del alma. O sea que, aunque vamos a hablar de la sangre, el tema es espiritual, no es carnal. Aunque el asunto es la sangre, en especial la sangre del nuevo pacto. Hasta aquí alguien de ustedes o alguien que escuche este mensaje podría concluir, creo que de manera errónea, que la fe cristiana es sangrienta, ya que se habla mucho de la sangre y de la muerte. Bueno, mi respuesta a esa afirmación o mi contraafirmación sería: en la fe cristiana hablamos mucho de sangre y de vida, y explicamos que esta vida pasa por la muerte de un Salvador. Y cuando hablamos de un Salvador o de un sustituto, hacemos referencia a Jesucristo como el sustituto definitivo y perfecto por nosotros, sin olvidarnos de todos aquellos sustitutos que fueron sombras y figuras de Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en el estudio de hoy vamos a hablar acerca de tres cosas: de la sangre, del valor de la sangre de Cristo en nuestra fe, su valía, del uso de la sangre de Cristo y del impacto de la sangre de Cristo en la realidad de nuestra alma. Pero antes de eso, antes de entrar en materia a lo que dice el texto y a este tema, considero apropiado rememorar para que comprendamos el valor histórico de la sangre en lo referente a nuestra fe cristiana. ¿Tendrá la sangre un registro histórico en nuestro registro de fe en las Sagradas Escrituras? Pues sí, desde Génesis 3, cuando el hombre peca, se nota que hay un sacrificio de animales que seguramente derramaron sangres y con los cuales Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿De dónde salieron esas pieles? De un animal que fue sacrificado. Luego, en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, vemos que a Dios le agradó la ofrenda de los primogénitos de las ovejas que Abel presentó. Entendemos que Abel hizo un sacrificio y sabemos que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. ¿Y cómo olvidar cuando Abraham subió al monte Moria a ofrecer una ofrenda de adoración a Dios? Y allí Dios se proveyó de un cordero sustituto que fue sacrificado y ofrecido en holocausto en lugar de Isaac. Génesis 22. En cada uno de estos sacrificios que he mencionado hay derramamiento de sangre. Y en cuanto al sacrificio de Abel y el de Abraham, vemos adoración a Dios en estos sacrificios con sangre.
Si avanzamos hacia el Éxodo, recordamos el sacrificio de los corderos en cada familia del pueblo de Israel y el uso que las familias hicieron de la sangre de estos corderos para proteger a los primogénitos de su casa. Tomaron la sangre de esos corderos y la pusieron en los dos postes y en el dintel de sus casas. Aquí ya la sangre de un cordero sustituto se hace notar con más fuerza en la historia, para la historia de nuestra redención. Luego llegamos a Levítico, donde se instituye el día de la expiación. Es el día en que Dios está haciendo mención en la epístola a los hebreos acerca de lo que acabamos de leer. Me refiero a la ordenanza del cumplimiento anual del día de la expiación, lo que se conoce como el Yom Kippur, el día más sagrado del año para los israelitas, cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Era el día cuando la sangre del becerro y de los machos cabríos o del macho cabrío serían derramadas y rociadas en el lugar santísimo, según Levítico 16. Esta práctica tenía un cumplimiento anual. La sangre se derramaba y era aceptada por Dios. Los lectores, las primeras personas que leyeron la epístola a los hebreos, conocían muy bien todos estos asuntos con lujo de detalles. Hoy, muy pocos cristianos dan el valor adecuado a este tema. Y es así porque la iglesia ha descuidado el estudio y ha minimizado la valía el estudio del valor y de la sangre. Esto ha provocado, entre otras cosas, que los cristianos dejen de temer a Dios de forma adecuada, de forma apropiada. Y esto ha sido la causa de un cristianismo tan superficial en nuestros días y a la vez tan falso en nuestros días. Pero hoy deseo impulsar y ruego a Dios que a través del Espíritu Santo podamos impulsar el estudio de la sangre de Cristo, que podamos tener un breve estudio hoy. Y lo hago teniendo la expectativa de que esto nos haga recapacitar acerca de sus vidas en Cristo, de su testimonio de fe y de la profundidad y seriedad de la práctica de su fe cristiana. Así que luego de tener presente el valor de la sangre en lo referente a nuestra fe, el valor histórico, vamos a desarrollar algunas cosas que vemos en este texto. Ya se los dije, el valor de la sangre de Cristo en nuestra fe, el uso de la sangre de Cristo y el impacto de la sangre de Cristo en la realidad de nuestra alma. Primero, el valor de la sangre de Cristo en nuestra fe, versículo 13 de Hebreos 9. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Lo dejaré hasta ahí. Yo espero que distingan bien que aquí en ese versículo 13 no se está diciendo que la sangre de los toros o de los becerros y de los machos cabríos era una sangre de poco valor. No se está diciendo que era una sangre de poco valor. No, no es eso lo que dice el texto. De hecho, se reconoce en ese mismo versículo que esa era una sangre muy valiosa,
¿Cómo se reconoce eso en ese versículo? Pues ahí está afirmando que esa sangre santifica para purificación de la carne. O sea que con esa sangre se purificaban algunas cosas, o se santificaban para purificación de la carne. O sea que no era algo sin valor, era algo muy valioso. Considero importante aquí, en esta parte de nuestra serie de la epístola a los hebreos, recapitular que en el desarrollo y en los argumentos de la epístola no se ha minimizado el valor o la valía de nadie, sino que se ha reconocido cuán valiosos son. ¿A qué me refiero? En el capítulo 1, cuando la epístola de Hebreos habla de los ángeles, no está diciendo que estos no sean importantes. No está diciendo que sean seres de poco valor. No, nada que ver. Está reconociendo que son importantes y que son muy valiosos. Solo que después de ese reconocimiento nos deja claro que Cristo es superior a los ángeles. Asimismo, habla en ese mismo capítulo, una frase potente que hay ahí, que Cristo es superior al mismo universo. También, ahí en el capítulo 3 habla de Moisés. Y no lo presenta como un profeta cualquiera. Es alguien valioso, muy importante. Sabemos que es muy importante. Sabemos que Dios liberó a su pueblo por medio del liderazgo de Moisés y que fue usado en gran manera. Sabemos que Dios dio la ley por medio de él. Hizo tantas cosas por medio del profeta Moisés. No está hablando que él no sea valioso. Lo que sí nos demuestra en Hebreos, que aún con toda la importancia y aún con toda la grandeza de Moisés, Jesucristo es superior a Moisés. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo pasa cuando habla del sacerdocio y del sumo sacerdocio arónico. Aquí en Hebreos no se ha minimizado esa función sacerdotal ni el trabajo del sumo sacerdote. Se ha destacado su importancia y su mediación entre Dios y los hombres. Y cuando deja claro esto, el escritor inspirado expresa que el sumo sacerdocio de Cristo es superior a este gran sumo sacerdocio. No porque el anterior haya sido una cosa mala, no. Era algo de sumo valor. Simple y sencillamente que Cristo es superior. Igual es el tabernáculo y todos los objetos del lugar santo y del lugar santísimo. En ningún momento se ha intentado decir que estas cosas no tenían valor. De hecho, el tabernáculo era donde reposaba la presencia de Dios. Era un lugar santo. Todos los objetos que allí habían eran santos. De hecho, los sacerdotes y el sumo sacerdote también eran personas apartadas para las tareas santas que se desarrollaban en el tabernáculo. Pero Cristo y su santidad, según nos dice el escritor de Hebreos, son superiores al tabernáculo y a cada objeto que se mantenía allí. Llámese el candelabro o llámese el arca del pacto y el mismo propiciatorio. Ahora, ese mismo argumento aplica a la sangre. El mismo argumento, o sea, la sangre que purifica en los rituales del antiguo pacto, sea en la expiación u otros rituales, era sangre santa, apartada. Sangre apartada para funciones de
purificación, era una sangre valiosa. Y no vamos a menospreciar su valor desde aquí. Pero esa sangre no es comparable con el valor de la sangre de Cristo, del Cordero sin defecto que quita el pecado del mundo. La sangre del Mesías prometido, del Hijo de Dios, del sustituto perfecto, la sangre de la persona sin pecado, o sea, la sangre de Jesucristo es superior. ¿Qué tan superior es esta sangre? Así como Cristo es superior a los ángeles. ¿Qué tan superior era esta sangre? Tan superior como Cristo es superior a Moisés. Tan superior como es Cristo superior a todos los sumos sacerdotes. Y tan superior como Cristo y el santuario celestial son superiores al tabernáculo del desierto. Y tan superior como Cristo es superior al valor de todo el universo mismo. La sangre de Cristo es más valiosa de lo que podamos imaginar. La sangre de Cristo es superior en todo a la sangre de los becerros y de los machos cabríos del antiguo pacto. Pero no porque la sangre de ellos no fuese valiosa. Es sencillamente que Cristo es superior. La sangre de Cristo es superior, tanto que esa sangre, la sangre de Cristo, sí limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así lo dice el texto. En el antiguo pacto, según Hebreos 9:9, las ofrendas y los sacrificios santos que se habían realizado por siglos, dice ahí, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. ¿A quién se refiere? No pueden hacer perfecto ni al que practicaba el antiguo culto, o sea, ni al sumo sacerdote, mucho menos a los demás. En cambio, la sangre de Cristo, está ahí en el pasaje que leímos, sí limpia nuestras conciencias. Versículo 14, creo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Lo que no hacía la valiosa sangre y todo lo valioso del antiguo pacto, sí se logra hacer por la superioridad de Cristo. Bien lo dice Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, nosotros como cristianos no podemos dejar de hablar de la cruz. No podemos dejar de hablar de la sangre derramada en la cruz. Podemos gastar todas nuestras palabras y aún así nos quedamos cortos de las maravillas de la cruz y de la sangre de la cruz. No podemos dejar de hablar del sacrificio expiatorio de Cristo, de nuestro sustituto sacrificado en el Gólgota, porque allí Él derramó su sangre para su gloria y para nuestra salvación. Su valiosa sangre. Entonces el valor de su sangre es indescriptible, hermanos. El valor de su sangre no hay forma de expresarlo con palabras. Solo podemos entonces reconocer su superioridad, que es lo que está haciendo Dios por medio del escritor inspirado de Hebreos. Reconocemos que es inmensamente superior a la sangre de los becerros y de los machos cabríos
que fueron sacrificados en expiación durante toda la historia. De nuevo, dice versículos 13 y 14, meditando en el valor de la sangre de Cristo, sin demeritar el valor de la sangre en el antiguo pacto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso, cuando celebramos la cena del Señor, estamos celebrando que esta sangre infinitamente valiosa fue derramada por nosotros y la recordamos. Ahora quiero que miremos el uso de la sangre. Creo que siempre nos sirve el versículo 13. El día de la expiación, la sangre rociada en el santuario santificaba. Eso nos dice el versículo 13. Lo hemos leído ya varias veces, pero ahí dice: esta sangre y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la sangre. Pero aquí también debemos de recordar lo que dice Hebreos 9:5. Ahí mismo, cuando está explicando acerca del arca del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿A qué me refiero? Ahí está el propiciatorio. Era como la parte superior, la tapadera del arca del pacto. ¿Por qué es importante para hablar del uso de la sangre? Especialmente en lo que es el propiciatorio. Bueno, creo que lo vamos a tener claro si leemos Levítico 16. Del 14 al 16. Dice, está explicando el día de la expiación, lo que hace el sumo sacerdote. Vean lo que hacía, o lo que le pidió Dios que tenía que hacer. Tomará, 16:14 de Levítico. Repito, Levítico 16:14 al 16. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual recibe entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Se ven por qué es importante para conocer el uso de la sangre? Hablar un poco del propiciatorio. El propiciatorio era el lugar santísimo dentro del lugar santísimo. Alguien diría, no, esa era el arca del pacto. Bueno, entonces, como el propiciatorio era la parte superior, entonces el propiciatorio era el lugar santísimo dentro del lugar santísimo dentro del lugar santísimo. Ahí era donde sucedía la expiación, donde la presencia de Dios reposaba ahí como una nube y descendía. Era en el propiciatorio. Entonces, por la relación directa
Ahora les recuerdo lo que dice Mateo 26, 26, 28. Aquí se los leo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Continuando esa misma línea, por favor, leamos Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. ¿Qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ven por qué el mensaje de la cruz no lo podemos callar? Lo que pasó en la cruz cuando Cristo estaba haciendo propicio al Señor por nuestros pecados, cuando su sangre estaba siendo derramada, estaba sucediendo la verdadera expiación con impacto eterno. Sin su sangre era imposible que esto sucediera. Entonces, su atención, por favor. El propiciatorio del antiguo pacto solo era sombras del verdadero, porque es en Cristo Jesús donde ocurre la verdadera expiación. Es en la cruz del Gólgota y específicamente en Jesucristo donde se satisface la justicia divina. Vemos el cuerpo ensangrentado de Jesús en la cruz y creemos que con su muerte sacrificial y expiatoria ocurre la reconciliación entre Dios y nosotros. Y en ella Jesucristo recibe la condenación de la ley que nos correspondía a nosotros. Lo que el escritor de Hebreos está expresando en el capítulo 9 es una cosa maravillosa. ¿Cómo nos explica que todas estas figuras solo eran sombras y se cumplen en Cristo? Y cómo el uso de esa sangre del antiguo pacto también fue usada en el nuevo pacto para una remisión no de un año, sino eterna por nuestros pecados. Lo que nos lleva al tercer punto del mensaje: el impacto de la sangre de Cristo en la realidad de nuestra alma. Lo voy a señalar puntualmente. En cuanto al impacto de la sangre de Cristo. Versículo 15. ¿Cuál es el impacto? Que recibamos la promesa de nuestra herencia eterna. Versículo 22. La remisión de nuestros pecados. ¿Por qué tiene estos dos inmensos efectos? Primero, que los veo que quieren leer, pues veamos el 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ese es un efecto, la promesa de la herencia eterna.
Y al cierre del versículo 22 nos da toda la explicación y dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Y de qué viene hablando? Del derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces el efecto es la remisión de nuestros pecados. ¿Por qué tiene estos inmensos efectos? Voy a responder a esa pregunta con lo expresado por Dwight Pentecost, respondiendo a la pregunta: ¿por qué tiene estos inmensos efectos? Escribió él: la eliminación del pecado y la salvación eterna que Dios ha provisto a través del nuevo pacto se fundamenta en el ofrecimiento voluntario, racional y espontáneo de la sangre incorrupta de Cristo, quien no ratificó su pacto con la sangre de un animal, sino con la suya propia. Puesto que el nuevo convenio o nuevo pacto, dice él, fue ratificado con la sangre de una persona eterna, es por tanto un pacto eterno e inmutable y provee una herencia eterna. Ese es un efecto del uso de esta sangre. Tiene un impacto eterno. Qué bueno, hermano. Caso contrario, no tendría redención nuestra alma. Tropezamos tras levantarnos y volvemos a tropezar. No es por nuestras obras que estaremos eternamente con Dios en el cielo. Tito 3:5 lo dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque un efecto del uso de la sangre de Cristo, del impacto de la sangre de Cristo en la realidad de las almas de los que hemos creído, es que recibimos la promesa de nuestra herencia eterna, morada eterna, por siempre en el Señor. Esta verdad del impacto de Cristo, de esa herencia eterna y de la remisión de pecados, de que Él perdona. Remisión es perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Entonces, por el derramamiento de la sangre de Cristo, hay un efecto para los que hemos creído: el perdón de nuestros pecados. Por esta verdad del impacto de la sangre de Cristo, nosotros podemos citar y declarar Juan 3:16 con fe y con firmeza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa declaración está sellada con la sangre y la muerte del testador, con la muerte del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino por los que estábamos perdidos. Y hoy esta sangre sigue teniendo impacto en nuestros días para todos los pecadores que vienen a Cristo en arrepentimiento genuino y fe en Él. Para cerrar, vamos, hermanos, después de este breve recorrido por la verdad gloriosa de la sangre de Cristo, debemos entender algo. La sangre de Cristo no solo es un símbolo religioso, no es una tradición de nuestra liturgia, no es un elemento decorativo,
en nuestra fe. Y la celebración de la cena del Señor tampoco lo es. No es algo decorativo en nuestra fe. La sangre de Cristo es el fundamento mismo de nuestra salvación. Desde Génesis hasta Hebreos, Dios ha estado mostrando una sola verdad. El pecador solo puede acercarse a Él por medio de un sacrificio sustitutorio, por medio de un sustituto que derrama sangre, y que esta sangre sea aceptada por Dios. Los becerros murieron degollados y sacrificados. Los machos cabríos murieron. Los corderos fueron sacrificados. La sangre fue derramada una y otra vez. Pero todos esos sacrificios eran solo sombras. Hasta que un día apareció el Cordero de Dios. Hasta que un día apareció el Cordero de Dios en la cruz del Gólgota. Hasta que un día Jesucristo derramó la sangre del nuevo pacto. No para cubrir temporalmente el pecado por un año. No, sino para quitarlo de una vez y para siempre, vistiéndonos Él de su justicia. No para purificar externamente las cosas, sino para limpiar la conciencia. Su sangre fue derramada no para dar una esperanza temporal, sino una herencia eterna. Y hoy esa sangre sigue impactando, y podríamos decir figurativamente hablando, habla mejor que la sangre de Abel. Habla del perdón, habla de reconciliación, habla de gracia, habla de salvación para todo pecador que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que si hay una pregunta que deseo que conteste, después de este breve estudio, esta breve explicación, no es que deseo que contesten si conocen acerca de la sangre de Cristo o que más conocen de Él, no. La pregunta esencial que les tengo es, ¿han sido lavados con esa sangre? ¿Han venido verdaderamente a Cristo? ¿Han confiado únicamente en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios? ¿Han creído en Jesucristo? Porque fuera de Cristo no hay remisión. Por eso Él lo dijo claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No importa cómo se llame la religión o qué tan buena gente sean los que la practican. Sin Cristo no hay remisión. Fuera de Cristo no hay reconciliación. Y la verdad es que todos somos pecadores. Nada de buena gente. Fuera de Cristo no hay esperanza eterna, esa con la cual nosotros gozamos. Pero en Cristo hay un perdón completo. No a medias, completo. Un perdón inexplicable. Un perdón inmerecido. No es porque nos merecemos que nos perdonemos. Podríamos pedir perdón y Dios podría decir que no y estaría haciendo bien. Pero Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Él ve los corazones. No solo escucha las palabras, ve los corazones. Y Él sabe lo que está sucediendo en el corazón. Él escucha las palabras del corazón más que las que pronunciamos. Él ve hasta ahí y ofrece el perdón con su sangre y nos limpia de sus pecados con su sangre. Uno de mis versículos favoritos en cuanto a este tema está en Apocalipsis 1:5, pero podemos leer desde el 4.
Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y vean qué lindo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Cristo hay perdón completo, hay paz con Dios, hay vida eterna, hay purificación. Y todo esto por medio de la sangre del nuevo pacto. El escritor le está diciendo a los hebreos: no es necesario más sacrificio. Hay un sumo sacerdote superior. No hay necesidad de ir al tabernáculo año a año, porque hubo un sacrificio superior. Ya no ocupamos en los becerros, ni los machos cabríos, ni la sangre de ellos, porque hay una sangre superior. Ya no ocupamos el día de la expiación anual, porque ya hubo una expiación eterna. ¿A dónde? En Cristo Jesús, en el Gólgota. Y ese es el mensaje que creemos y que debemos predicar y anunciar. Por eso no nos cansamos de predicar el Evangelio. Es tan valiosa la sangre de Cristo que sería una tontería dejar de hablar de ella para empezar a hablar de prosperidad económica. Es una estupidez lo que hacen esos predicadores. El tesoro más grande es la sangre de Cristo. En ella eso es lo que tenemos que anunciar, eso es lo que tenemos que proclamar. Cristo, que suene el nombre de Cristo y que su sangre, el sacrificio de su sangre, sea conocido. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias por tu palabra. Por tu palabra, Señor. Porque estoy seguro, Señor, que mis palabras no son tan precisas para una verdad tan suprema. Estoy seguro que los verbos que he usado, los artículos que he usado, las calificaciones que he usado no son tan adecuadas para describir la grandeza de tu sangre. Y lo digo porque así estoy convencido que es, Señor. Ayúdanos a amarte más y más. Haz que estos mensajes, Señor, santifiquen a tu iglesia y los impulsen a vivir una vida santa para ti, de devoción, de gratitud, de adoración. Y haz que nuestra boca hable del glorioso evangelio de Cristo. Y si hay alguien aquí que no ha creído, Señor, convéncelo de pecado, justicia y juicio, para que crea en ti, para que vea tu sangre y te adore, que tú le limpies, Señor, en Cristo Jesús. Amén.